Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy tenemos otro episodio de la serie Ando en Micro, persiguiendo un nuevo bus articulado y retratando la ruta completa del bus 114 de la ciudad de Santiago. El viaje de hoy comienza en Metro Macul, iremos hacia Ñuñoa, la punta norte, y después haremos la ruta completa desde Ñuñoa a Puente Alto. Eso último demora cerca de 1 hora. El viaje comienza en el minuto que aparece en pantalla. Son las 16 horas, estoy en Metro Macul, que está justo en la mitad del recorrido, como vimos en el mapa. Es uno de los hitos principales de la zona, uno de los paraderos más importantes, y para efectos de este video, de este episodio, me pareció que era el mejor punto para tomar una buena foto del bus articulado, la foto de portada. Por ahora, el bus 114 tiene una flota con buses normales y también tiene buses articulados nuevos. Es como 50 y 50% al ojo. Yo decidí centrarme solo en tomarle la foto, en grabarlo bien, y ya cuando venga otro bus articulado, a ese otro me voy a subir y con ese voy a grabar el recorrido. Esa era mi idea principal. Por fuera, este bus me pareció precioso. Yo lo vi en fotos, varios aficionados subieron fotos de este bus cuando debutó en el 114 y dije, tengo que ir, tengo que disfrutar de este bus, está muy bonito, tengo que aprovechar. El siguiente bus era un bus normal, un Marco Polo Torino, y eso es notable. Históricamente, la mayoría de la flota de este recorrido eran buses normales. En Alsacia había buses articulados, pero eran muy pocos. Por eso, ver un bus articulado me parece novedoso e interesante. Buscando qué bus venía más adelante, justo venía otro bus articulado que llegaría entre 6 a 8 minutos. Y en ese bus, finalmente, yo me subí. La paciencia tiene sus frutos y ya a las 4:30 estaba arriba del bus articulado. No me costó tanto. Yo pensé que tendría que esperar mucho más y dejar pasar más buses, pero no fue así. Fui avanzando por el bus hasta el final y como haremos la ruta completa desde Ñuñoa, en este viaje aproveché para conocer todos los detalles de este bus nuevo, tomar fotos, ir registrando todas las cosas. Será un tour por el nuevo bus articulado. Eso es lo que es. Como novedades, hay una pantalla que ahora no dice nada, pero que después debería dar información de las próximas paradas, de la ruta, la hora, etc. Este bus tiene muchos asientos acolchados, asientos ergonómicos Caio. La distancia entre asientos me pareció buena. Para acceder a estos asientos hay que subir un escalón porque estamos en la parte de piso alto. Este bus tiene motor trasero. En estos asientos hay un reposapiés básico que es bastante útil para los viajes. Los asientos también traen un apoyabrazos abatible, algo bueno para poder viajar más cómodo. Y en cada asiento existen puertos USB, hay que deslizar la tapa. A mí me costó un poco entenderlo, pero después de un rato logré entender cómo se deslizaba esta tapa. Veremos el bus desde atrás hacia adelante. Algo que me sorprendió gratamente del bus es el aprovechamiento de los espacios y la búsqueda de ofrecer una buena experiencia de viaje. Eso se nota en la cantidad de asientos abatibles. Hay muchos asientos abatibles y también hay muchos asientos normales. Está pensado para que las personas viajen sentadas, que todos viajemos cómodos, y eso realmente yo lo agradezco mucho. En este lado también hay otro asiento abatible. Así, si viajan pocas personas, puedes viajar sentado, y si hay mucha gente, pues viajas de pie. Recién estamos empezando, pero estoy muy feliz probando este bus nuevo del 114, que es una micro que pasa por mi casa. Es divertido probar un bus nuevo, y lo bueno es que estamos en un horario y un sentido en que no viaja tanta gente, porque con el bus vacío es mucho más fácil ver, fotografiar y registrar todas estas cosas. En un bus lleno no podría estar haciendo esto, po. La idea de tomar el bus en Macul fue muy buena. Gracias a Dios todo salió muy bien y no se ha subido tanta gente al bus, afortunadamente. La experiencia también es buena porque el bus tiene aire acondicionado y para mí, por lo menos en mi experiencia, este funciona bastante bien. Estamos avanzando por el bus hacia adelante
me senté en uno de los asientos entre la segunda puerta y el fuelle, en articulación o cuncuna. Tenemos 3 filas de asientos que son iguales a los otros. La disposición de esta zona está bien lograda, mucho mejor que el antiguo bus Mondego HA, que tenía unos asientos suicidas en esta zona. El bus aceleraba y parecía montaña rusa. Así que otro buen punto para Cayo en relación al modelo anterior. En la ruta ya estamos pasando por el sector de Estadio Nacional, por avenida Pedro de Valdivia. Justo pasó un bus 103. En esta avenida los buses 103, 114 y 117 tienen flota nueva. Todo está totalmente renovado con este estándar Red. En Grecia bajaron varios pasajeros y el bus quedó más vacío todavía. Ahora vemos la parte de adelante del bus, entre primera y segunda puerta, que también tiene asientos normales y asientos abatibles, además de que la segunda puerta tiene rampa manual. Desde el otro lado hay asientos detrás del conductor, un espacio muerto donde van unas computadoras, hay un asiento preferencial que es doble y tenemos otros asientos abatibles, además del espacio asignado para las sillas de ruedas o personas con problemas de movilidad. Los asientos preferenciales tienen color rojo y están a nivel de suelo, eso ayuda a cumplir su propósito. ¿Recuerdan que antes había asientos preferentes con escaleras? Era muy contradictorio. El bus ahora dobla en Dublé Almeida. Y ahora sí que tenemos el bus vacío, enteramente vacío. La ruta real del 114 es hasta esa esquina donde doblamos. Ahí está la parada de metro Ñuñoa, los pasajeros bajan ahí, todos. Y ahora hay varios paraderos oficiales en este tramo, pero nadie usa el bus en este tramo. El único pasajero que me acompañaba era un joven que se quedó dormido y que pasó de largo, y quizás dónde tenía que bajar. Y estaba yo que estaba grabando la ruta, pero si no, el bus estaría vacío. Si ves por primera vez uno de mis videos, tengo una linda pasión por el transporte público, creo que se nota, y es divertido poder mostrar estas aventuras con algo tan cotidiano como los buses de una ciudad. En Santiago tenemos varios modelos de buses nuevos, incluyendo varios articulados, y este es uno de esos buses nuevos, y por lo que vemos está buenísimo, muy cómodo. La vuelta extra nos sirve para ver el Estadio Nacional, porque desde la ruta normal no se aprecia mucho. El conductor era un joven como yo. Eso fue bueno porque aunque tomé muchas fotos y grabé mucho dentro del bus, fue muy simpático y no me puso ningún problema. Hay otra gente que es media perseguida. Este joven se portó muy bien. Gracias a él también tenemos un muy buen episodio. Estamos en la punta norte del recorrido 114, Avenida Campos de Deportes, cerca de Estadio Nacional. Vemos el bus normal que vimos antes y el bus articulado de nuestro viaje. Hablando de buses articulados, justo pasó un bus 508, ese modelo es el antecesor, el modelo anterior, Cayo Mondego HA. Y el chasis también es el antecesor, de la versión Euro 3. Así como en Metro Macul, me fui a la parada, el primer paradero del bus 114, y tocaba esperar el turno del bus articulado. El paradero es muy sencillo, no tiene asientos, no tiene nada, es el palo con los recorridos, nada más. Hay muchos paraderos de bus que son así en Santiago, muchos. Y ya en un rato pasó el bus normal y nos tocaba esperar el bus articulado. A lo lejos podíamos ver este bus articulado, teníamos que esperar a que le tocara su turno. Se ve bonito, por dentro y por fuera me parece un bus bien logrado. 17:35 horas y el bus articulado comienza a venir hacia acá. Y justo una señora también estaba esperando el bus 114. Hola otra vez. Bueno, ya conocemos el bus articulado por dentro. Fui el primer pasajero en subir. Siempre da gusto subir y viajar en un bus vacío. Esos pequeños placeres de personas sencillas. Ahora lo que me quedaba decidir era qué lado de la ruta iba a grabar.
y me llegaría el sol de frente o estaría en el lado de la sombra. Algo elemental para cualquier persona que viaja en micro. ¿En qué lado te sientas? Al final decidí grabar el lado de la vereda. Nos iremos con el sol en la cara en casi toda la ruta, pero se va a ver bien, eso sí. El bus toma doble Almeida. Esta zona es la comuna de Ñuñoa y estamos cerca de la estación de metro Ñuñoa, donde pasa la línea 3 y línea 6. Es una estación de combinación. La parada del bus está a una cuadra de la estación, no está al lado de la estación, pero sigue siendo muy importante y mucha gente viene desde el metro a esta hora. En esta parada, la segunda parada del recorrido, subieron muchos pasajeros, muchos asientos quedaron ocupados y es una de las paradas más importantes de esta ruta. Es un placer ver el viraje de estos buses. Creo que es una de las cosas que más me gusta de viajar en un bus articulado. Recuerdo que cuando llegaron los primeros buses articulados, varias personas miraban eso, yo me ponía en el fuelle, la articulación y eso gira. Entonces era muy divertido estar ahí cuando el bus giraba. Ahora nosotros ya estamos más acostumbrados a estos buses. El bus 114 va por la avenida Pedro de Valdivia, que es una avenida muy importante en la zona. Entre Metro Ñuñoa y el Estadio Nacional no hay mucha distancia, menos de 1 kilómetro, pero la zona tiene muchas cosas. Hay locales comerciales, edificios de departamentos que son bonitos, no tan nuevos, pero tampoco tan viejos. Hay muchos colegios en el otro lado de la ventana, un conjunto de viviendas sociales antiguo, con patio grande y varios árboles, justo en el paradero de Avenida Grecia, donde también sube otro montón de gente. Hay muchas cosas. Cruzamos la Avenida Grecia, que ya pueden conocer completa en el bus 506 con buses eléctricos en ese episodio, y está la estación Estadio Nacional de línea 6, una de las líneas con trenes automáticos. Del estadio yo no conozco mucho porque he entrado pocas veces, pero tiene mucha historia, temas de memoria, hay muchos recintos deportivos para distintas disciplinas, hay un acceso, de este lado está el centro para deportistas de alto rendimiento, está el velódromo, hay varias cosas, y del otro lado hay casas y colegios. En días normales hay muchos estudiantes en esta micro. Revisando, el bus de atrás también es un bus articulado y va a unos 4 a 5 minutos de nosotros en distancia. El bus 114 es una de mis rutas favoritas, pese a que es primera vez que la muestro completa. En realidad, una vez la grabé en un bus Marco Polo Torino, de los buses normales de 12 metros, pero por esas cosas de la vida borré una parte de los videos de ese viaje antes de editarlo. Entonces tenía el inicio, tenía el final, pero me faltaban videos de la parte del medio. Yo soy cuidadoso y trato de respaldar todo, pero aún así me ha pasado que he borrado viajes y algunas cosas sin respaldar. Duele. Este bus es de mis favoritos porque he hecho este viaje muchas veces. Le tengo cariño. Me refiero al 114. En varias tardes he usado este recorrido para volver a casa, tanto en la versión original que salía de Providencia, porque este era un recorrido más largo, como en la actual versión que sale desde Ñuñoa. Yo me he subido en ese segundo paradero donde subió un montón de gente, lo he hecho muchas veces y de hecho me di cuenta de que había otro paradero antes porque siempre había un par de personas sentadas en el bus cuando yo me subí ahí. Y yo dije, qué raro que siempre haya personas sentadas. Y claro, estaba el primer paradero que muy poca gente conoce. Me gusta que es una ruta tranquila, generalmente es muy tranquila, y lo otro es que no es monótona. Si se fijan, si observan, hay mucha variedad de cosas. Esta zona de Avenida Pedro de Valdivia tiene casas, tiene comercios pequeños, tiene industrias, tiene fábricas, tiene bodegas, tiene plazas, tiene barrios con viviendas sociales, está todo junto y mezclado. Estos lomos de toro son gigantes. ¿Cómo le llaman en su país? Los vehículos son entretenidos. Me refiero a estos buses, los trenes, los aviones, los medios de transporte. Mi pasión va por los medios de transporte, pero también por la parte social. Porque vivir como pasajero tiene muchas cosas entretenidas. Acá yo miro y me relajo. He visto esto un montón de veces, pero mirando
sigue siendo relajante. Te recreas mirando lo cotidiano, te recreas en ese tiempo, entre comillas, muerto. El bus dobla en Escuela Agrícola, al otro lado había otro 114 con un bus articulado y el bus tenía buen público. Hay que pensar que este viaje lo hice en febrero, verano, los niños están de vacaciones, hay mucha gente que está fuera de la ciudad, pero aún así había bastante gente en el bus. En Escuela Agrícola estamos poco tiempo, unas pocas cuadras, porque el bus tiene que buscar la avenida Macul. En la parada que está junto a avenida Macul, justo antes de la avenida Macul, había un microcuento destacado, que se lo voy a contar después, porque tenemos que ver el viraje. El bus dobla otra vez y entramos en la avenida Macul. Este bus es una mezcla del 103 y 104. El 103 pasa por Pedro de Valdivia, que lo vimos antes, y el 104 hace todo este eje de Los Leones, avenida Macul, La Florida, y hacemos ahora la ruta del 104. Ambos recorridos tienen sus episodios, pueden conocer la ruta completa. Lo mismo con el bus 126 y 212 que también pasan por esta avenida en este tramo. Aunque tengo el sol mirando a la cara, el papel y la goma de la ventana me hacen sombra, así que ha sido un viaje muy agradable y nunca me he sentido con el sol en la cara. Les decía del microcuento, desde hace años hay un concurso literario llamado Santiago en 100 palabras. Todos pueden participar y son relatos de hasta 100 palabras. Es increíble la capacidad de poder resumir o condensar y contar historias con tan poco. Pero hay relatos muy buenos y los mejores, además de ser premiados, aparecen en estaciones de metro y algunos paraderos de bus. El relato que estaba en el paradero se llama Fútbol en examen. Dice: Cruz le pasa las respuestas a San Martín. San Martín tiene problemas para pasárselas a Quintana. La profesora lo bloquea. Escudero distrae a la profe. ¡Y gol! Todo el curso aprobó. ¿Se entendió, cierto? Es un relato de Adriel, un chico de 12 años. Hay historias muy buenas, tenemos mucha gente talentosa y a veces uno va viajando, sobre todo en el metro, que hay varios cuentos en las estaciones, y los cuentos te cambian el día, te refrescan ideas, es algo que me encanta de estos viajes en el transporte público. Del sector, la avenida Macul en esta parte tiene casas antiguas, comercios pequeños, algunos hitos como Juan Pinto Durán, donde entrena la selección de fútbol, el INTA de la Universidad de Chile, pero ante todo, como sector, cada vez retroceden más las casas y construyen torres de departamentos. Nosotros estamos ya en el sector y el paradero de Metro Macul, estación de línea 4, que es donde empezamos el video. Este paradero de bus es muy importante, baja mucha gente del bus, pero también va a subir otro montón de personas. Y por mientras, veamos la ficha y después seguimos con la ruta. Este bus articulado es un bus brasileño, modelo Caio Mondego 2, chasis Mercedes-Benz O500UA Euro 6, inscrito en febrero de 2023, con capacidad para 166 pasajeros. Tenemos 37 asientos, de ellos hay un asiento doble y a eso le sumamos 10 asientos plegables. Son muchos asientos. Este bus articulado tiene una potencia de 375 caballos de vapor y un consumo medido de casi 1 km por litro de diésel. El recorrido 114 es parte de la renovación de empresas y flota de la nueva licitación, correspondiendo a la unidad 3 de la licitación, actual unidad 10 del sistema. Para los nuevos servicios de la empresa STU, los contratos tienen 72 buses articulados nuevos y nosotros estamos viajando en uno de esos buses nuevos. Esos 72 buses son todos iguales. Estos buses nuevos del estándar Red, que funcionan con diésel, tienen norma Euro 6, aire acondicionado, puertos USB, Wi-Fi, y la mayoría tiene asientos acolchados. Hay buses eléctricos, pero no lo veremos en este video. El 114 por ahora solo tiene buses diésel. Del modelo Caio Mondego 2 articulado, tenemos esta versión con chasis Mercedes-Benz, la estrella del video, la protagonista de todo el tour que hicimos y del viaje que estamos retratando.
Existe otra versión con chasis Scania que llegó en 2020. Ese bus lo conocimos en el 406C. En el episodio vimos el bus por dentro y la ruta completa. Eran 135 buses. Y este año 2023 llegaron 45 buses con chasis Volvo, que es otra versión más. Cada versión es similar, pero también cada versión tiene algunas diferencias y en próximos años puede que lleguen más buses. ¿Recuerdan la pantalla? Así debería lucir con las próximas paradas. Esta foto es del recorrido 105. Gracias a Maximiliano por compartirme las fotos. En el supermapa puedes encontrar este video y trayecto en la serie Ando en Micro. Así puedes usar el mapa para ver geográficamente la ruta que hacemos y otras rutas más. Todos estos videos son presentados por mis libros, especialmente por Bendita Elegancia, que es una novela de amor ambientada en las micros amarillas. Luis, el protagonista, es un hijo de micrero. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Todo está hecho con mucho cariño, los libros y los videos. El bus articulado de atrás estaba más despegado, ahora a unos 6 a 8 minutos de nosotros. Y la estación Macul es muy importante como nodo de transporte, por eso sube y baja mucha gente. Aquí confluye la avenida Macul, que después se llama avenida La Florida, con la avenida Departamental, que es un eje con una forma de letra C en la ciudad, y la avenida Américo Vespucio, que es una circunvalación muy importante, la más importante. A eso le sumas la estación de metro, muchos recorridos y bueno, hay mucha gente en este lugar. No se nota, pero el bus estaba repleto, tuvieron muchos pasajeros. Algo que me gusta de Avenida La Florida, aparte de ser la avenida de mi vida, es que estéticamente es muy bonita. Tiene muchos parques, muchas plazas, hay muchos árboles. Sigue esa continuidad de recrear la vista, de ver algo bonito. En este sentido de viaje, el grueso de las personas va desde paradas con estaciones de metro hacia sus casas. Así que en este tramo, siempre el bus lleva mucho público. Al pasar Metro Macul, no nos quedan más estaciones de metro. Así que el bus tomó el máximo de los pasajeros y va a ir vaciándose hasta el final. Se supone que en varios años habrá una línea de metro por aquí, la línea 8. Al momento de editar este video hay unos piques pequeños para estudiar los suelos, para poder construir esa línea. Nosotros estamos en el paradero 14, porque acá las paradas tienen un número antiguo, que es la intersección con Walker Martínez. Hay unos locales comerciales, algunas casas. Es una de las esquinas importantes de la comuna. La razón de viajar a este lado, que es donde están las puertas, donde está la vereda, es por costumbre. Generalmente uno trata de evitar el sol en la cara, pero cuando viajo a otras horas, normalmente me siento en este lado, en el 114. Me gusta mirar desde este lado, entonces pensé que como el bus 114 lo hago siempre, tengo que retratarlo como lo veo siempre. Va por ahí. Como el bus va vaciándose en cada paradero, estos tramos son sencillos y tranquilos como pasajero. En otros horarios uno podría ver mucha gente durmiendo. Yo me he dormido varias veces en el bus y también me he pasado. La primera vez que me dormí en una micro era un estudiante, tenía como 13 años y fue en una 430, una micro amarilla que justo hacía una ruta muy similar a la que estamos haciendo en este bus. Esa vez me desperté justo unos paraderos antes de que me correspondía. Dormir en la micro tiene su arte, el arte de saber despertar en tu paradero. Es una habilidad meme que mucha gente desarrolla y que es chistoso porque es muy cierto. La experiencia de viajar en transporte público en el día a día depende mucho de la actitud y la rutina. Uno puede pensar que es odioso viajar tanto tiempo, una y otra vez. Yo también he tenido ese sentimiento, sobre todo cuando he vivido periodos no muy felices o con mucho estrés. Pero cuando tienes una mejor actitud, cuando vives menos estresado, cuando estás mejor en la vida, cuando tienes tiempo, yo creo que eso es clave, este tiempo de viaje en el bus o en el metro no está muerto. Hay gente que lo usa para leer, para dormir, para escuchar música, para relajarse. En un tiempo de tanta productividad en que uno renuncia a las pausas para alcanzar a hacer más cosas, poder sentarse en la micro a mirar y relajarse es un regalo a la rutina. Estos buses son del E14, otra ruta que tengo grabada.
Cada vez voy sumando más trayectos y aventuras y siempre le agradezco a Dios por todos los días de mi vida por poder hacer estas cosas que me gustan. El último tramo es más tranquilo todavía, pasamos por el cementerio El Prado, desde este lado tenemos comercio de flores por el cementerio, cada vez quedan menos pasajeros y ha sido un viaje entretenido, agradable. Esa tarde fui a dejar uno de mis libros, el libro se fue a Concepción, yo los mando como paquete a domicilio y estuve tentado de devolverme a casa o grabar este bus nuevo. Y afortunadamente todo salió súper bien, ha sido un paseo y una aventura maravillosa, sencilla pero muy entretenida. Esto es el terminal Camilo Enríquez, aquí administran el bus 114 y otros buses de otras rutas. Están construyendo unas infraestructuras y hay varios buses articulados y buses normales. Estamos en la comuna de Puente Alto y la avenida se llama Camilo Enríquez, que fue el fundador del primer diario chileno, La Aurora de Chile. Bonito nombre para un periódico, La Aurora, poético, es una palabra muy bonita. La próxima parada importante es la que viene, el centro comercial Mall Plaza Tobalaba. Es un centro comercial importante, hay otros más grandes en la Florida, pero para efecto del bus, aquí bajan casi todos los pasajeros. Es muy poco usual que queden personas, yo creo que casi todos llegan aquí y combinan con otros buses, con otros medios de transporte. Las personas tienen que tomar otro bus más u otra locomoción para llegar a su casa. Yo me cambié de lado, ya el recorrido está prácticamente terminado, nos quedan 2 paraderos, nada más, y para mi sorpresa quedaban algunas personas, pero muy pocas. De las veces que he hecho la ruta hasta acá, casi siempre era el único pasajero que quedaba. Justo vimos el bus Mercedes-Benz Citaro, que es un bus muy elegante, muy hermoso, el único bus de ese modelo que trabaja en Santiago y estaba acá. Ese bus estaba haciendo la ruta 104, que también tiene episodio. Ese bus en esa ruta. ¡Qué relajo! Mira qué lindo se ve. Esto ya es casi el final de la ciudad, o al menos se siente así. Los buses terminan la ruta por esta zona. El bus tiene que darse la vuelta y descansar por ahí donde ven otros buses. El parque es súper bonito, el entorno es bonito. Esta avenida también tiene lo suyo. Y justo quedamos detrás del Cítaro. ¡Qué bacán, qué bacán, qué bacán! Terminó el viaje, por el contraluz no se veía mucho, pero el conductor saludó a la cámara y fue un paseo épico. Estuvo muy genial, muy entretenido, una tarde de diversión por menos de 2 lucas. La tarjeta VIP tiene una limitación. Si viajas otra vez en el mismo recorrido, te cobra otro pasaje. Así que tengo que volver, pero en un bus 102 o 104, y con eso no tengo que pagar extra, porque estoy dentro del tiempo para poder combinar con otro bus. Esperé un rato y justo llegó un bus articulado del 104, el Marco Polo que vimos antes, ese modelo. Todo ha resultado de maravilla en el día. Yo todavía no grabo la ruta 104 en un bus articulado nuevo, esto porque salen a trabajar a las horas punta, entonces como que cuesta encontrar uno y viajar vacío para mostrarlo, porque este recorrido tiene mucha gente, mucho público. Estos buses Marco Polo llegaron en 2019, pero se mantienen bien, súper bien, son cómodos, también con aire acondicionado, es una muy buena experiencia de viaje, y de mi parte ya me empiezo a despedir. Agradezco la sintonía de todos, espero que hayan disfrutado de los buses, del paseo, del recorrido. Es entretenido vivir, contar y retratar estas cosas. Que tengan un bonito día, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos, en más aventuras. Chau, gracias por todo.